Hola, ¿qué tal? Este es mi video del protocolo de investigación. Mi tema lleva por nombre Estudio de costos indirectos sobre la obra Construcción de techado para cancha de prácticas, con un monto total de ejecución menor al 1.808.440 pesos para su aplicación en obras públicas con adjudicación directa a partir de 2020. El proyecto está formado por tres factores relacionados entre sí, que son costo, alcance y tiempo, englobados en la calidad que vamos a ofrecer en el producto. Si alguno de estos factores se modifica, los otros dos igualmente sufren modificación. Generalmente el que tiene mayor repercusión es el costo, pero no dejan de ser importantes los otros dos elementos. Los precios unitarios son la base de pago de la mayoría de los contratos de obra pública. Estos precios están formados por un costo directo y un factor de sobrecosto. Aproximadamente el costo directo representa un 70% del monto total del precio unitario, pero estos valores son relativos, no quiere decir que sean exactamente estos, es solo una tendencia estadística. Este factor de sobrecosto se compone por costos indirectos, costo por financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales para las obras federales. El principal problema es que a la hora de integrar el análisis de los precios unitarios, el analista dedica la mayor parte del tiempo al costo directo. Para la programación, el sobrecosto dedica aproximadamente un 15% del tiempo empleado. ¿Qué significa esto? Que ponemos mucho énfasis sobre el costo directo, está bien porque de eso depende una buena propuesta económica. Sin embargo, el sobrecosto es un complemento igual de importante y no se está tomando como tal. Los principales vicios que tiene la integración del sobrecosto es asignarlos a discreción, ajustarlos a lo que la dependencia algunas veces nos llega a pedir o incluso copiar los valores del software. Este es un ejemplo de los valores que presenta el software de Neodata a la hora de integrar los costos indirectos. Si se dejan estos valores, pues resultan montos muy bajos que no representan en nada lo que se necesita destinar en la obra. Un ejemplo claro es la operación de los vehículos. En este ejemplo presenta un monto inferior a los 5,000 pesos en un plazo de ejecución de 120 días. Tan solo en mantenimientos y gasolinas se llevaría aproximadamente 20 veces esa cantidad para todo ese plazo de ejecución. Y este es solo un ejemplo, pero todo lo que conlleva este análisis presenta este tipo de valores que muchas veces se han dado como dogmáticos en algunas dependencias, pero no se ajusta nada a la realidad de cada obra. Que esto repercute en que afecta las ganancias de la empresa constructora, en donde el contratista pues tiene que buscar el recurso para su utilidad. Esto deriva en una baja calidad de los materiales, en una mano de obra barata, en obviar las prestaciones obrero-patronales, incluso en endeudarse para salir de la obra. Todo esto, repito, generado por un mal análisis de costo indirecto que no contempla la totalidad de los gastos generales. El objetivo de nuestra investigación será determinar los valores porcentuales correspondientes a los costos indirectos de la obra de estudio y vincular los resultados a otras 5 obras similares y asignar porcentajes paramétricos a los costos indirectos de acuerdo con el tipo de obra. Vamos a tener una obra de estudio y 5 obras similares que dan un total de 6 obras, todas
con un alcance similar, unos procesos constructivos similares, quizás no entre todas ellas, pero al menos en 2 bloques. Todas estas tendrán la característica de no rebasar el monto de adjudicación directa, que para este año 2020 la Federación lo estableció en 1.808.440 pesos IVA incluido. Y es importante dejar en claro que lo que se analizará será el porcentaje de indirectos y el valor que repercute la aplicación de este porcentaje al costo directo. Más adelante se explicará, pero no nos meteremos mucho en lo demás del factor de sobrecosto, que es la utilidad y el financiamiento. Sin embargo, son importantes para complementar la investigación. Nuestra hipótesis es que al demostrar que la obra de estudio y otras obras similares en monto de ejecución presentan valores porcentuales de costos indirectos semejantes. Con esto se podrán establecer valores porcentuales paramétricos en el sobrecosto para las obras de adjudicación directa. En la evolución del factor de sobrecosto en México, esta es una curva de tendencia de cómo ha evolucionado el factor de sobrecosto a lo largo del tiempo y no de mucho tiempo. La gráfica nos muestra como dato inicial el año 1992 con un 40% de factor de sobrecosto en ese momento y termina en el 2019, bueno, la gráfica en el 2012 con un 20%, pero actualizada al año pasado se llegó a cobrar un 18% en algunas dependencias, algo que no queda muy claro por qué, ya que la inflación pues cada año aumenta exponencialmente y esta curva de tendencia pues muestra todo lo contrario. El profesionista sigue ganando los mismos sueldos del 1992, incluso hasta menos. Entonces, hay muchos vicios que repercuten en esto. El principal, el personal que llega a dirigir las dependencias, toma datos de publicaciones especializadas pero mal analizadas, en donde adoptan estos resultados como dogmas y como valores fijos que debería de presentar el contratista. Para el estado de Guanajuato presentamos cómo se comporta el factor según la dependencia, con un 30% que tiene el municipio de León, siendo el mejor aprovechado para el contratista, y el INIFEC que presenta un 22%. El INIFEC es prácticamente el semillero de las micro y pequeñas empresas. Muchas empresas se mantienen de las obras que genera esta dependencia, que licita, que otorga, pero su porcentaje pues realmente no es bueno para la utilidad del contratista, sobre todo porque estas obras son de montos pequeños. Las adjudicaciones llegan a ser de 1,000,000, de 800, de 600,000 pesos, traduciendo un 22% de indirectos, pues prácticamente es nada, porque son periodos de 60 días, hay que cubrir los gastos generales, los traslados, depreciaciones, etcétera, el personal. Entonces creo que está un tanto injusto este porcentaje. De acuerdo a la CEMIC, para este tipo de obras se debería de requerir un 34% para llevarlas a buen término. Nuestro diseño metodológico para la investigación abarca 7 ejes, no todos con la misma profundidad, pero quizás sí con la misma importancia. El análisis de costo directo no será analizado como tal en la investigación, es decir, se integrará un análisis de acuerdo a la metodología de la Ley de Obra Pública, pero no se propondrán
ni documentos, plantillas, ni estudios auxiliares. Se respetará tal cual lo marca la ley. El segundo eje es analizar la estructura de la micro y la pequeña empresa. Este sí es innovador para el estudio particularmente. Trataremos de analizar los gastos generales que tienen las empresas para cubrir cada variable que presenta, desde el personal, las depreciaciones, los bienes inmuebles, el mobiliario, los vehículos, los gastos fijos. Se investigará el valor que requieren para operar y a partir de ahí se hará un análisis de los indirectos que realmente necesita de cada obra para su operación y seguimiento de la empresa. El tercer eje está relacionado con el segundo y es prácticamente establecer plantillas o documentos para este análisis de costos indirectos de acuerdo a la estructura de la empresa. La idea es dejar sentadas las bases y que estos documentos sirvan para integrar las propuestas económicas de este tipo de proyectos. El análisis de financiamiento y la utilidad se llevará con el mismo proceso que el análisis de costo directo, es decir, se propondrán, pero más bien se integrarán, pero de acuerdo a la metodología. No será nada nuevo para la investigación. Por último, los tres ejes será la comparación de los resultados obtenidos a través de un análisis estadístico. A partir de ahí se van a categorizar los valores, es decir, de acuerdo a los montos que presentaron las obras, hacer una categorización para los costos indirectos. Y los términos de referencia es emitir las recomendaciones de cuándo aplicarlos y cuándo no aplicarlos, de un factor de seguridad para establecer estos montos y cómo utilizar las plantillas y las variables del estudio. Redundando, el análisis de costos ya tiene reglamentado el costo directo y el financiamiento y utilidad. Los ejes que se establecerán como innovadores en la investigación serán la estructura de la micro y la pequeña empresa y las plantillas para el análisis de indirectos. Y el resultado de investigación, como lo explicamos, es establecer las condiciones para aplicar los porcentajes establecidos de acuerdo a sus categorizaciones. Nuestra agenda de trabajo con cada uno de los ejes de investigación nos ocupa un periodo de 8 meses aproximados para la investigación en sí, quizá de 1 a 2 meses para la presentación y defensa del tema. ¿Qué se espera de la investigación? Bueno, es básicamente dos ideas, que la primera sería establecer los valores paramétricos aplicables a los costos indirectos, usarlo en las obras de adjudicación directa exclusivamente, y el segundo sería proponer una metodología para la obtención de estos valores porcentuales en base a las plantillas y a los documentos que se dejen establecidos. Esto estará soportado por el análisis particular de cada obra, con procesos documentados y un estudio de mercado. Es decir, el analista podrá considerar estos porcentajes y agregarlos a su propuesta económica, ya no a discreción, sino soportados por este estudio, con la seguridad de que va a entrar dentro de los valores de margen positivo para obtener sus ganancias o mantener al margen su utilidad sin tocarla y llevar a buen término la obra. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.